Ley 5/1983 de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano. Oposición Subalternos Generalitat Valenciana 2026. Título 3. De las relaciones entre el Consell i les Corts. Capítulo 1. Del impulso y control de la acción del Consell. Artículo 44. 1. El Consell, a través del President, realizará ante les Corts en el primer pleno del primer periodo ordinario de sesiones anual en el mes de septiembre una declaración de política general que será seguida de debate y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones. Los años en que se celebre debate de investidura, bien por la celebración de elecciones a les Corts, bien por cualquier otra causa, no tendrá lugar el debate de política general. 2. Igualmente, el Pleno puede celebrar debates generales sobre la acción política y de gobierno a iniciativa del presidente del Consell o por acuerdo de les Corts. Estos debates, de conformidad con lo que establezca el reglamento de les Corts, pueden también concluir con la aprobación de resoluciones. Artículo 45. 1. Los miembros del Consell, a petición propia o por acuerdo de les Corts, deberán comparecer ante el Pleno o cualquiera de sus comisiones para informar de la política del Consell en materias de su departamento, de aspectos parciales de la misma o de un asunto determinado y para atender los ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones que se formulen en los términos que prevea el reglamento de les Corts. 2. El Consell proporcionará a les Corts los datos, informes o documentos que éstas precisen a través de la presidencia de les Corts. El Consell deberá facilitar la información o documentación solicitada en un plazo no superior a 30 días o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan. 3. Los miembros del Consell tienen acceso a las sesiones de les Corts y la facultad de hacerse oír en ellas. Asimismo, a petición propia o cuando así se solicite por les Corts, deberán comparecer ante las mismas para informar sobre un asunto determinado o celebrar una sesión informativa. 4. La relación ordinaria entre el Consell y les Corts se canalizará a través de la presidencia de la Generalitat y del representante del Consell en la Junta de Portavoces. 5. Los secretarios autonómicos podrán comparecer ante las comisiones a iniciativa propia y siempre por requerimiento de la comisión, para informar de la materia objeto de debate y para responder preguntas en la forma que establezca el reglamento de les Corts. Artículo 46. El Consell responde solidariamente de su gestión política ante les Corts, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. La responsabilidad del Consell es exigible por medio de la moción de censura y de la cuestión de confianza. Capítulo 2. De la moción de censura. Artículo 47. Les Corts pueden exigir la responsabilidad política del presidente de la Generalitat mediante la adopción de una moción de censura, conforme a lo dispuesto en artículo 28.2 y 3 del Estatut d'Autonomia. Artículo 48. La moción deberá ser propuesta al menos por la quinta parte de los diputados en escrito motivado
y habrá de incluir un candidato a la presidencia de la Generalitat que haya aceptado la candidatura. Admitida a trámite, la mesa de les Corts dará cuenta de su presentación al presidente de la Generalitat y a los síndicos de los grupos parlamentarios. Artículo 49. 1. Dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la moción de censura, podrán presentarse mociones alternativas que deberán reunir los mismos requisitos que la moción de censura inicial, y éstas quedarán sometidas a los mismos trámites señalados por aquella. 2. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran como mínimo 5 días desde su presentación. 3. El debate y votación de la moción de censura se ajustará a lo establecido en el reglamento de les Corts. 4. Si se aprobase una moción de censura para la que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de les Corts, no se someterán a votación las restantes que se hubieran presentado como mociones alternativas. Artículo 50. 1. Cuando la Cámara aprobase una moción de censura, el candidato incluido en la misma se entenderá investido de la confianza de la Cámara, hecho que el presidente de les Corts debe comunicar al rey a los efectos de su nombramiento. 2. Si la moción de censura o cualquiera de sus alternativas no fuese aprobada por les Corts, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Capítulo 3. De la cuestión de confianza. Artículo 51. 1. El presidente de la Generalitat, previa deliberación del Consell, puede plantear ante les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de ley conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomía. 2. La cuestión de confianza se presentará, en escrito motivado, ante la mesa de les Corts, acompañada del correspondiente certificado del Consell. 3. Finalizado el debate de la cuestión de confianza, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de les Corts, esta será sometida a votación transcurridas al menos 24 horas desde su presentación. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados. Si la cuestión versare sobre un proyecto de ley, éste se entenderá aprobado según el texto enviado por el Consell, excepto en los casos en los que para su aprobación, se requiera mayoría cualificada. Artículo 52. Si les Corts negaran su confianza, se procederá a la elección del nuevo presidente de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente ley. Capítulo 4. De la legislación delegada y de la legislación de urgencia. Artículo 53. Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, con las excepciones siguientes. A. Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. B. Las que afecten al ordenamiento institucional básico de la Comunitat Valenciana o al régimen jurídico de su administración pública. C. Las que afecten al régimen electoral. D. Las que requieran de una mayoría cualificada para su aprobación. En ningún caso procederá la subdelegación legislativa. Artículo 54. La delegación legislativa habrá de conferirse al Consell de forma expresa para materia concreta y con la fijación de plazo para su ejercicio.
La delegación se agota al hacer uso de ella el Consell mediante la publicación del correspondiente decreto legislativo. La delegación no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Artículo 55. 1. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso podrá autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Dicha ley habrá de determinar el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, expresando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si alcanza la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Artículo 56. Las leyes de delegación pueden establecer en cada caso mecanismos adicionales de control parlamentario, sin perjuicio de las competencias propias de los tribunales de justicia. El Consell, tan pronto como hubiere hecho uso de la delegación legislativa, dirigirá al Corts la correspondiente comunicación, que contendrá el texto articulado o refundido objeto de aquella. Artículo 57. Cuando una proposición de ley o una enmienda fueren contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Consell está facultado para oponerse a su tramitación. En todo caso, puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Artículo 58. 1. De conformidad con la habilitación conferida por el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Consell podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que adoptarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución española y en el Estatut d'Autonomia, y al régimen electoral de la Comunitat Valenciana. 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos al debate y votación de totalidad en les Corts sobre su convalidación o derogación dentro del plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. 3. En el plazo establecido en el número anterior, les Corts podrán acordar la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 4. La convalidación, derogación o tramitación como proyectos de ley de los decretos leyes aprobados por el Consell se regirá por lo que disponga el reglamento de les Corts. Capítulo 5. De la expiración del mandato. Artículo 59. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat declarará disueltas les Corts y convocará elecciones. En el decreto de convocatoria se especificará el número de diputados a elegir en cada circunscripción, de forma que el número total
de diputados a elegir sea 99 o el superior, que en su caso establezca la ley electoral valenciana. Duración de la campaña electoral, día de la votación, así como el lugar, día y hora de constitución del Corts. Todo ello de acuerdo con la ley electoral valenciana.